Imagina por un momento que estamos en el año 168 a.C., en una época en la que el destino del mundo mediterráneo estaba en juego. El escenario es la península griega, donde dos poderosas fuerzas se preparan para enfrentarse en una batalla que decidirá no solo el futuro de Grecia, sino también el equilibrio de poder en todo el Mediterráneo. Este es el relato de la batalla de Pydna, una de las confrontaciones más decisivas de la antigüedad. Todo comenzó décadas atrás, cuando la República Romana, en su afán expansionista, empezó a extender sus dominios más allá de Italia. Los romanos, con su ejército disciplinado y su política astuta, habían derrotado a Cartago en las guerras púnicas y ahora miraban hacia el este, hacia los reinos helenísticos que emergieron tras la muerte de Alejandro Magno. Uno de esos reinos era Macedonia, liderada por la dinastía antigónica. Bajo el mando de Filipo V, Macedonia se había convertido en una potencia formidable, pero su ambición chocaba frontalmente con los intereses romanos. El conflicto entre Roma y Macedonia no surgió de la noche a la mañana. Durante años, ambos bandos se observaron con recelo, midiendo sus fuerzas y buscando aliados entre las ciudades-estado griegas. Las tensiones aumentaron cuando Perseo, hijo de Filipo V, ascendió al trono macedónico. Perseo era un líder carismático y hábil, que buscaba restaurar el prestigio de Macedonia y consolidar su influencia en Grecia. Sin embargo, su ascenso alarmó a Roma, que veía en él una amenaza directa a su hegemonía en el Mediterráneo. Aquí surge una anécdota curiosa sobre Perseo que vale la pena mencionar. Según algunas fuentes antiguas, Perseo tenía una habilidad extraordinaria para ganarse la confianza de los embajadores extranjeros. Se cuenta que, durante una reunión diplomática con enviados de Rodas, una isla griega famosa por su neutralidad, Perseo organizó un banquete fastuoso en su palacio. Durante la cena, hizo que sirvieran vino en copas de oro macizo y ofreció regalos generosos a los rodios, incluyendo joyas y exquisitas telas. Su intención era clara: quería asegurarse de que Rodas permaneciera neutral en caso de guerra con Roma. Aunque los rodios finalmente no apoyaron abiertamente a Perseo, esta táctica revela su astucia y habilidad para manejar las relaciones políticas. Fue un maestro del teatro diplomático, aunque al final esto no bastaría para salvar su reino. La guerra estalló finalmente en el año 171 a.C., cuando Perseo, aprovechando la inestabilidad política en Grecia, formó alianzas con varias ciudades-estado y reforzó su ejército. Roma respondió enviando legiones al mando de Lucio Emilio Paulo, un general experimentado y respetado. La tensión crecía día a día, mientras ambos bandos sabían que el enfrentamiento decisivo estaba cada vez más cerca. El campo de batalla sería Pydna, una llanura situada en la región de Tesalia. Era un lugar estratégico, ideal para desplegar grandes ejércitos. Perseo contaba con una fuerza impresionante, unos 40.000 hombres, incluyendo la famosa falange macedónica, una unidad de infantería pesada equipada con sarisas, largas lanzas de más de 5 metros que formaban una barrera impenetrable. La falange era el corazón del ejército macedónico, una máquina de guerra diseñada para aplastar al enemigo con su peso y disciplina. Además, Perseo tenía caballería y elefantes de guerra, lo que le daba una ventaja psicológica sobre sus adversarios. Por su parte, los romanos también eran una fuerza temible. Sus legiones, compuestas por ciudadanos soldados altamente entrenados, estaban organizadas en manípulos, unidades flexibles que podían adaptarse rápidamente al terreno y al enemigo. Los romanos confiaban en su superioridad táctica y en su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Su arma principal era el gladio, una espada corta pero letal, perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Además, llevaban el pilum, un tipo de jabalina diseñada para romper las defensas enemigas antes del choque final. El día de la batalla llegó el 22 de junio del año 168 a.C. El sol brillaba intenso sobre la llanura de Pydna, y decenas de miles de soldados aguardaban nerviosos el inicio del enfrentamiento. Perseo, confiado en la fuerza de su falange, ordenó a sus hombres avanzar en formación cerrada. Desde la distancia, parecía un muro impenetrable de lanzas, un espectáculo intimidante incluso para los veteranos romanos. Aquí hay otra anécdota fascinante que nos acerca al corazón humano de esta historia. Entre las filas romanas se encontraba Cayo Licinio Craso,
un joven oficial que comandaba la caballería aliada. Craso era conocido por su audacia y su sed de gloria, pero también por su impaciencia. Según Plutarco, antes de la batalla, Craso se acercó a Emilio Paulo y le pidió permiso para lanzar un ataque preventivo contra los macedonios. Paulo, sin embargo, negó la solicitud, advirtiéndole que la paciencia y la disciplina serían clave para la victoria. Este episodio muestra cómo incluso los líderes más jóvenes debían aprender a controlar sus impulsos en momentos críticos. Craso obedeció, aunque no sin cierta frustración, y esa decisión probablemente salvó la vida de muchos de sus hombres. Los romanos, sin embargo, no se dejaron amedrentar. Emilio Paulo, sabiendo que una carga frontal contra la falange sería suicida, ideó una estrategia audaz. Dividió sus fuerzas en 3 líneas y utilizó el terreno accidentado de la llanura a su favor. Mientras la falange avanzaba, las irregularidades del terreno comenzaron a romper su cohesión, creando huecos en su formación. Fue entonces cuando los romanos atacaron. Con gritos de guerra resonando en el aire, los manípulos romanos se lanzaron al combate. Usando sus pilos para neutralizar las arisas, lograron acercarse lo suficiente para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios, con sus escudos y gladios, explotaron los puntos débiles de la falange, desmembrándola poco a poco. La caballería romana, liderada por Cayo Licinio Craso, flanqueó al enemigo y causó estragos entre las filas macedónicas. Perseo, viendo cómo su ejército se desmoronaba, intentó reorganizar a sus tropas, pero ya era demasiado tarde. La moral de los macedonios se desplomó, y muchos empezaron a huir en desbandada. Aunque la caballería macedónica y los elefantes intentaron resistir, no pudieron cambiar el curso de la batalla. Al final del día, el campo de Pydna estaba cubierto de cadáveres, y el ejército macedónico había sido aniquilado. Las consecuencias de la batalla de Pydna fueron enormes. Macedonia fue conquistada y dividida en 4 repúblicas dependientes de Roma, marcando el fin del reino como potencia independiente. Perseo fue capturado y llevado a Roma, donde desfiló encadenado durante el triunfo de Emilio Paulo. Grecia, por su parte, quedó bajo la influencia romana, y aunque algunas ciudades-estado intentaron resistir, su destino estaba sellado. Pydna no solo significó el fin del poder macedónico, sino también el comienzo de la hegemonía romana en el Mediterráneo oriental. Fue una victoria que demostró la superioridad táctica y organizativa de Roma, así como su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos. Pero más allá de las cifras y los nombres, esta batalla nos recuerda que la historia está hecha de decisiones, estrategias y el coraje de aquellos que lucharon por sus ideales, sean cuales sean. Así termina la historia de la batalla de Pydna, un episodio épico que cambió el curso de la historia para siempre.